Buenos días, hermanos. En el nombre del Señor vamos a dar principio a nuestro culto de esta mañana con una lectura bíblica en el Salmo número 68, del versículo... 32. ¿Qué número es, hermana? 32 al 35. 32 al 35, ok, Salmo 68. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que se cabalga sobre los cielos de los cielos. La voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, Dios de Israel, esta es la fuerza de su pueblo. Bendito sea Dios. A ver, oremos. Bendito Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre Santo, porque nos permites estar aquí, Señor, para venir a alabar y glorificar tu nombre. Señor, danos sabiduría, Padre Santo, y danos la felicidad, Señor, de venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Permite, Señor, que estemos en este culto, Señor, con toda la atención debida, Señor. Bendice al hermano Pablo que está con nosotros en esta mañana, Señor, y al pastor Fernando, Señor, tú sabes dónde se encuentre, Señor. Bendícele y cuídale, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el himno 172. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la
Ahora cantemos el 146. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina las sombras de mi vida, al mundo da la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación. El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en tu confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Hermanos, ahora tendremos la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano Papa. Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Y es importante que podamos llevar nuestras necesidades y nuestros motivos con el Señor. Me preguntaba si alguien de los que está aquí tiene algún motivo en especial, que podamos orar juntos por ello. Darle gracias a Dios por todos sus cuidados para conmigo y mi familia. Gracias a Dios por nuestra sociedad, porque usted nos ha bendecido mucho y estamos siempre contentas, que somos poquitas, pero siempre felices en esta sociedad. Hermano, yo quiero seguir orando por mi sobrina Yasmín, que hoy está bastante enfermita. Ella me decía que le daba muchas gracias al Señor, porque a pesar de que no recibe un sueldo, los hermanos de la iglesia de Cuernavaca le han llevado despensa y han estado un poco al tanto de ella, ¿verdad? Sí. Dice que siente que su cerebro un poquito se desinflamó porque ya ve un poquito más. Sí. Entonces por eso ella le da muchas gracias al Señor, ¿sí? Y pues por mi hogar. Sí, vamos a ver por ello. Si a usted, hermana, le gustaría que oráramos por ello. Yo le doy gracias a Dios porque siento que
contestó una oración, una petición que le hice, pero a la vez también ahora quiero pedirle que le dé un trabajo a mi yerno. ¿Cómo se llama tu yerno? Macario Cruz. Sí. Porque le dio un trabajo. De gratitud y con trabajo para él. Sí, hermana Julia. Celebraciones de gratitud a Dios por todas sus bendiciones, por la vida de mi hijo Manuel, que se ha ido recuperando de su clavícula. Ajá. Y también pues por la vida de mi hijo Salvador, está pasando por pruebas fuertes en su vida. Uh-huh. Y por Adriana, que también ha estado un poquito enferma en su estómago. Sí. Gracias. No, sí, vamos a estar orando. Pues ahí en su lugar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comenzar a orar. También, como dice el pastor, eso es algo que hacemos en comunidad. Dentro de los motivos que vayamos compartiendo, también acompáñenos en el murmullo, orando por estas razones. Pues te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque les permites a mis hermanas estar aquí. Gracias porque estás con nosotros y ellas reconocen, Señor, que tú eres fiel. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu presencia y de tu mano, Señor, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la vida y la familia de nuestra hermana Ruth. Gracias, Señor, porque tú la has cuidado, Señor. Gracias porque cuidas a cada uno de su familia. Y te agradece, Señor, por esta sociedad, por este grupo de hermanas, Señor, que se reúnen, Señor, cada semana, Señor, reconociendo, Señor, que tú les amas, Señor, y que tú estás con ellas. Gracias, Señor. Oramos, Señor, que tú sigas trayendo unidad y amor, Señor, y pasión, Señor, para que ellas te sirvan, Señor. Señor, seguimos pidiendo, Señor, por la hermana Yasmín, Señor, en su enfermedad, Señor, que está... Gracias porque ella está mejor allá y que le damos gracias porque también la iglesia, Señor, en Cuernavaca ha estado apoyándole. Tú sabes que tiene necesidades de salud físicas y yo oro, Señor, que tu mano y que tú sigas interviniendo, Señor. Muéstrate, Señor, en su vida, en su salud. Damos gracias, Señor, por su recuperación. Y oramos, Señor, para que nuestro hermano Macario Cruz, Señor, también pueda tener un trabajo, Señor, donde él se desenvuelva, Señor, y también sea de testimonio. Oramos por estos tiempos, Señor, difíciles, que tú lo protejas, lo cuides y que también, Señor, tu provisión no falte en su vida. Y nuestra hermana Julia, Señor, también te pide, Señor, intercede por sus hijos. Oramos, Señor, por la rehabilitación, Señor, y la restauración de Emanuel, Señor, que tu mano, Señor, esté en su clavícula y que él pueda, Señor, estar sano. Oramos, Señor, también por las pruebas que está pasando Salvador en su trabajo, en su vida. Señor, que tú traigas una restauración en su vida. Que tú traigas una restauración, Señor, a sus propósitos, Señor. Que en medio, Señor, de la dificultad él pueda confiar más en ti. Protégelo, Señor, cuídalo. Te pedimos, Señor, también por Adriana, Señor, te damos gracias por su ministerio. Gracias por su deseo de servir, Señor, en la alabanza. Y oramos, Señor, que tú también la toques, Señor, y restaures, Señor, su salud. Y por todas, Señor, nuestras hermanas, Señor, que ahora no están aquí. Señor, oramos que tú las bendigas. Que tú estés con ella, Señor, con nuestra hermana Anita Islas, Señor, con Edith Basaldúa, Señor, Señor, que tú estés con ellos. Con nuestro hermano David Pacheco, Alberto Rivera, Señor, que tu presencia los acompañe. Y que ellos también sientan el deseo, Señor, de reunirse, Señor, y en conjunto, Señor, adorarte y reconocer que dependemos de ti, Señor. Sé con todos los demás, Señor, que tu presencia, que tu gracia y tu misericordia los acompañe siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén.
Hermanos, pues enseguida tenemos el tema de esta tarde, Señor, a cargo de nuestro hermano Pablo. ¿Quiere leer el versículo? Sí, hermano, ¿cuál es? Es 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios. ¿58? 15, 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pues parece que solo es un versículo que nos anima y nos inspira a seguir adelante. Dice, estad firmes y constantes. Una de las cosas que tal vez ustedes han observado, porque yo quiero que ustedes puedan ver cada que leen la Biblia, si dice la Biblia estar firmes y constantes, ¿qué quiere decir? Sin parar, siempre. Ok, reconoce una afirmación, un ánimo, y también eso quiere decir que hay una situación, que en la vida cristiana nos va a requerir que seamos firmes y seamos constantes. O sea, si Pablo dice directamente sean firmes y sean constantes, ¿qué sería lo contrario? Inconstantes, ajá. Y flojos, Ajá, o que no estamos firmes, inestables. Entonces, quiere decir que que nuestra vida natural, que nuestros deseos personales nos van a llevar a tener una vida inestable e inconstante. Entonces, si Pablo está diciendo sean firmes y constantes, es porque lo normal es que nosotros seamos inestables y seamos inconstantes. Eso es lo natural. De hecho, cuando ustedes ven a los niños, cuando van creciendo, así son. Entonces, en la medida en que los niños van creciendo, cuando tienen una buena educación en la casa y en la familia, ¿cómo se vuelven? Responsables y constantes y disciplinados. Pero eso quiere decir que naturalmente nosotros no somos así. Pero dice ¿por qué? Dice creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, eso también es todavía algo. ¿Qué sería lo contrario de crecer? Estancarse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es lo natural? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? No. Nosotros buscamos la comodidad. Entonces, donde esté más a gusto, uno hasta los jóvenes dicen, donde me paguen por no hacer nada, ¿no? Donde haya menos trabajo, donde trabaje menos horas y me paguen más, ¿no? Sí, pero eso ¿por qué lo dice? Porque también nuestra naturaleza es ser cómodos, ser cómodo. Bueno, mi mamá decía ser comodín, ¿no? Sí. Si no me muevo, no, nadie me ve, ¿no? Sí. Pero dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, quiere decir que aun lo que logremos, lo que alcancemos, no podemos decir ya con eso. Ya fui a un viaje misionero, ya apoyé en la escuela dominical, ya apoyé en esto y ya con eso. ¿Qué dice? Dice que siempre. Pero trae una promesa. Porque sabe que es difícil. Sabe que normalmente para nosotros ser firmes, constantes y crecer nos es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene un costo físico, económico, emocional. Pero aquí trae una promesa, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso quiere decir
que ser firmes, constantes y crecer es nuestro trabajo. Pero que no es en vano. ¿Cuál es la peor frustración que uno puede sentir? Bueno, yo sé que ustedes son mamás o abuelitas, pero también lo podemos ver con las personas. Cuando uno invierte en las personas y que de pronto terminan mal o toman malas decisiones, o nosotros discipulamos a alguien y está aquí constantemente y de pronto se va, o de pronto regresa a los malos caminos, ¿cómo nos sentimos? Tristes, mal, y dicen todo lo que hice, todo eso fue en vano. Pero aquí dice una cosa distinta, dice, porque nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos es en vano. Y es difícil. Hay otra palabra que decir como en vano, que también podemos decir que es inútil. Porque todo lo que hacemos para el Señor tiene un propósito. Y nosotros no lo entendemos. Es muy difícil. Hay otra versión que dice, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, esta es una conclusión de 15 capítulos que Pablo ha estado hablando con los corintios. ¿Ustedes han ya leído antes Corintios un poco? ¿Más o menos saben de qué se trata? Más allá de Corintios 13 y del amor todo lo fue. No, hay más cosas que habla Corintios. Quiero que vean sus Biblias si la tienen ahí. Y vamos a ver solo los títulos para ver y entender por qué Pablo está concluyendo con esto. Porque como ya lo vimos, es difícil. Pero hay dificultad en diferentes áreas de nuestra vida. Una de las cosas que podemos observar en Primera de Corintios, empiecen desde el capítulo 1, solo lean los títulos. En el capítulo 1 al 4, está, del capítulo 1 al capítulo 4, está hablando acerca de, primero empieza con las salutaciones, pero después de eso él dedica 4 capítulos, si quieren lean los títulos, del capítulo 1 al 4, y dice que son problemas y divisiones en la iglesia. No sé si han escuchado esa parte que dicen que yo soy de Pablo, y el otro que yo soy de Apolos, y el otro que yo soy de Pedro, y el otro no. El mero bueno es que yo soy de Jesús. Entonces todos se peleaban. Entonces Pablo tiene que hablar con ellos y tienen que decirles, Pedro, Pablo, Apolos y todos los demás somos solo instrumentos. El centro de todo tiene que ser Jesús y tenemos que llevarnos bien entre nosotros. Cosa difícil, ¿no? Porque una de las cosas que representa la iglesia es una esperanza. Todos los que estamos aquí reunidos somos diferentes. Todos crecimos de una forma diferente, somos de edades diferentes y pensamos diferente. Entonces Dios ha puesto como reto de la iglesia que a pesar de todo eso, mostremos amor unos a otros. Porque siempre va a haber una razón para división. Siempre va a haber una razón para estar enojado con el otro. Pero cuando el centro es Jesús, pues las cosas funcionan diferente. Si vamos al capítulo 5 al 7, lean lo que dicen los títulos del capítulo 5 al 7. Ahí están hablando de un tema bastante, ¿cómo puedo decir?, tabú. Y está hablando acerca de el sexo y la inmoralidad sexual. ¿Qué sucedía en Corinto? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? Pues miren, como ustedes lo han visto en otros estudios, Corinto era un pueblo mercante que conectaba Asia, África y Europa. Así que había mucha gente ahí. Se calculaba que vivían alrededor de 250,000 ciudadanos y más de 400,000 esclavos en algún momento. Entonces era una ciudad muy próspera, pero también era una ciudad que se dejaba llevar por la idolatría. Y la idolatría no solamente representaba imágenes, que es lo que siempre les recalco,
sino el templo más importante de Corinto era el templo de Afrodita, que era la diosa de la virilidad, de la abundancia, de todo. Si querías que te fuera bien en todo, necesitabas ir a ese templo, que era el templo más importante. Pero el problema de las tradiciones de la idolatría era de que en ese tiempo las personas, culturalmente era aceptado que si tú querías abundancia o buena suerte, ibas y te acostabas con una profetisa de ese templo. Se calculaba que a veces había más de 1000. Entonces todos los del pueblo y los que iban de paso, pues ¿qué creen que hacían? Si aparte que le doy vuelo a la hilacha me va a dar buena suerte, entonces se decía que en ese entonces, incluso lo pueden leer en algunos libros, que se empezó a establecer un término de corinthianizar, que significaba inmoralidad sexual y inmoralidad en todos los aspectos al más alto. Entonces, cuando alguien hacía una inmoralidad en otra ciudad, decía, pareces de Corinto. O sea, ya hacia ese grado, o sea, la gente entendía en ese entonces, fuera de un contexto cristiano, porque en ese entonces no teníamos ningún trasfondo. Así que todas estas ideas acerca de la liviandad y la inmoralidad sexual también estaban en la iglesia. Incluso en esos 3 capítulos, Pablo habla de casos que incluso los no cristianos, incluso los idólatras, estaban en contra. Que era el caso de que tuvieran relaciones entre familias. Dice, ni siquiera allá afuera se ven esas cosas. Entonces Pablo tiene que ser claro con ellos y decirles, no pueden decir, ya, soy salvo por gracia y la gracia me alcanza para todo y soy libre de hacer lo que yo quiera. Y Pablo les dice, no. Si tú entiendes que eres salvo por gracia, si entiendes que Dios ha redimido tu cuerpo y tu vida, tú no vas a seguir en lo mismo. Del capítulo 8 al 10 nos está hablando acerca de la comida. Y era porque en ese entonces había, aparte del problema con la inmoralidad sexual, también un problema acerca con lo sacrificado a los ídolos. Entonces había, dentro de los rituales de los carniceros o los polleros de ese entonces, era que ofrecían a los ídolos los alimentos, los sacrificios. Y después de que los ofrecían a los ídolos, pues lo repartían, lo vendían o lo regalaban. Así como los pueblos en provincia, ven que dan comida para todos, así. Entonces, la gente recuerden que allá en la iglesia había 3 tipos de personas, bueno, tal vez 4, pero se había 3 tipos principales. Había judíos, había griegos y había extranjeros. Y aparte había otros más. Entonces, pero dentro de ellos 3, cada uno tenía una postura distinta. Había algunos que decían, está bien, está mal, y otros decían, no, pues es que está malo comer puerco, está malo. Se peleaban. Y eso también estaba generando divisiones. Así que Pablo tiene que decirles, todo lo que Dios creó es bueno. Pero, si el hecho de que tú comas algo que fue ofrecido a los ídolos, y la persona que está con problemas de dejar la idolatría y seguir al Señor te ve, ellos van a pensar que tú estás a favor de la idolatría. Entonces, no porque esté mal la comida, no porque haya demonios en la comida, sino por amor a las personas que están creciendo en el Señor, lo vas a dejar de hacer. Del capítulo 11 al 14, si ustedes lo siguen viendo, en los subtítulos, dice que habla de que también la iglesia de Corinto, uno de sus fuertes era de que la gente estaba experimentando situaciones sobrenaturales y que también estaban sucediendo muchos milagros y la gente estaba tratando de entender qué hacía con los dones. Entonces decía que había el don de predicación, el don de maestro, el don de lenguas, el don de traducción, había muchos dones. Pero Pablo tiene que explicar y decir, bueno, lo más importante de los dones, más allá de lo importante de los dones, es el amor, que es el capítulo 13. Pero dice, aún así, aunque haya muchos dones, haya mucha gente capaz, necesitamos siempre mantener un orden.
Porque imagínense que yo estuviera predicando y un hermano aquí, no, pero yo opino esto. Y otro, no, es que a mí Dios me dijo esto. Y había un desorden. Entonces, Pablo tiene que decir, tenemos que entender que somos un cuerpo. El cuerpo funciona bien porque cada uno hace su parte. Pero es difícil. Es difícil cuando todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Pero Pablo tiene que decirles, somos un cuerpo. Y también tiene que hablar acerca de que tiene que haber un orden. No podemos decir, no, pues yo hago esto y yo hago esto. No. Tenemos que tener un orden. Y al final, en el capítulo 15, si ustedes lo ven, habla sobre la resurrección. ¿Por qué habla sobre la resurrección? Porque mucha gente en ese momento estaba diciendo que la resurrección era una idea muy loca, que era una idea sin sentido. Y decían, bueno, sí creo en Jesús, sí creo en todo lo que hizo, sí creo que fue un maestro, sí creo que hizo esto, sí creo el otro, sí creo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, la Torá, sí creo eso, pero la resurrección, no, ahí sí eso creo que no. ¿Cómo que resucitó de los muertos? No, mejor eso vamos a ponerlo a un lado y vamos a creer esto nada más. Entonces Pablo tiene que ser directo. Y lo dice claramente, dice, si Jesús no resucitó, en vano creemos. Si Jesús no fue la primera persona que venció la muerte, mi esperanza es en vano. Si Jesús no está preparando el lugar para nosotros en el cielo, entonces no tiene caso que prediquemos. Y esto tiene que ver con una sencilla razón, aunque parece aquí algo que deberíamos entender. ¿Qué pasaría? Porque miren, hay mucha gente que dice que Jesús solamente fue un buen maestro y que lo valoran porque fue un buen maestro. Pero aquí tenemos que entender que un buen maestro tiene que ser congruente con todo lo que dice y con todo lo que hace. Entonces imagínense que un maestro de ustedes les dice, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero no lo prueba. Entonces no es un buen maestro. Es una gente que está desquiciado. Jesús no solo fue un buen maestro. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo voy a morir y voy a resucitar. Y lo hizo. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y que también es un maestro. Pero no creemos en Él porque sea un buen maestro. Una de las situaciones también interesantes acerca de esta situación es que se preguntaban por qué no hay escritores, o no hay muchos escritores que no sean cristianos, que vivieron en los tiempos de Jesús y que hablaron acerca de Jesús. Y decían, y es que todos los que vivieron en ese tiempo y conocieron acerca de Jesús y vieron sus milagros, se volvieron cristianos. No podían negar la realidad. La Biblia nos dice que más de 500 personas lo vieron. Lo dice en este mismo capítulo, ¿no? En el capítulo 15, lo pueden leer después. Los 12, y luego los 2, y luego 400. Y dijo, hubo mucha gente que los vio, que lo vieron. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, no podemos quitar una cosa que a ti no te gusta o que a ti te parece muy difícil de creer, porque esa es la base de nuestra fe. Dice, porque sin esta base nada de lo que creemos tiene sentido. Porque de hecho la resurrección marca la conquista de nuestro mayor miedo. ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué va a pasar si me muero? Y es algo que Jesús sabe. Pero si Él logra sanar y logra restaurar ese miedo en nosotros, ¿cómo sería nuestra vida? En paz, tranquila, en servicio, en amor. Porque nuestros miedos nos controlan. Y aquí dice Jesús, es como si Jesús dijera, mira, sabes que si brincas de aquí abajo no te va a pasar nada. ¿Y qué decimos? A ver, brinca tú primero, ¿no? Sí, para saber, ¿no? Para ver si es cierto.
porque eso es algo natural de nosotros también. Entonces Jesús dice, sí, yo voy a hacerlo primero. Así que Él no solamente resucita, sino también conquista la muerte. Y Él es el primero de muchos. Él abre el camino para nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primera de Corintios 15:58. ¿Ustedes creen que sea fácil llevarse bien con los hermanos de la iglesia? No sé, no siempre es fácil. Pero ¿qué pasaría si nosotros somos, déjenme regresar a la versión, si nosotros somos firmes y constantes en esto? Tarde o temprano vamos a crecer en esto. ¿Quién de ustedes así desde que nació era buena cocinera? Nadie. Yo a veces tengo el problema con mi esposa que intenta hacer algo nuevo o algo mexicano y no le sale. Y le digo, es que tienes que seguir intentando. Le digo, yo aprendí y todos los que saben aprendimos, porque unas 5 veces se nos pegó el arroz, otras se quemó, cada vez tuvimos que aprender. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos crecer en nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia? Siendo firmes y constantes. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos un desaire o nos decepcionamos, ¿qué podemos decir? No, ya no. ¿Pero qué dice esta palabra? Sean firmes y constantes. Porque si somos firmes y constantes, vamos a crecer. ¿Qué pasa con nuestras propias luchas o con nuestros problemas o que seguimos con nuestros malos pensamientos, con nuestros deseos de venganza, con nuestros enojos, con nuestros problemas de carácter? Eso también nos hace decepcionarnos. Porque, bueno, aquí el capítulo 5 al 7 habla de inmoralidad sexual, pero recordemos que ese no es el único pecado. ¿Qué pasa con también nuestra tendencia a criticar? No, es que mira ese hermano está comiendo ahí, mira ese hermano que está aquí, mira ese aquí. ¿Qué pasa también cuando nosotros no entendemos que somos un cuerpo? No, es que a mí no me ponen a hacer yo ya no voy a ir. No, somos un cuerpo. Es por eso que Pablo termina todos estos capítulos, si quieren ustedes pueden leerlos después con más calma, y dice: hermanos, amados míos, estar firmes y constantes. Porque una de las cosas que yo quiero que vean, que tiene que ver con nuestras relaciones, hasta con lo que comemos, la forma en cómo llevamos el culto, nuestras relaciones, en nuestra familia, cómo a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo a través de estos capítulos y cómo concluye esto? Quiere decir que nuestra vida no solamente es espiritual, no solamente tiene que ver con lo que sucede aquí en este momento, en el culto o en los domingos, sino que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Y si dice que estar firmes y constantes, es que nuestra tendencia ante lo difícil que es no ser firmes, ser inconstantes y desanimarnos y dejar de crecer. Cuando dejamos de ser firmes y constantes, dejamos de crecer. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre tenemos algo en que crecer. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que lo que hacemos no es en vano, que tiene un propósito. Y quiero ponerles un ejemplo. En Mateo 6, si no me equivoco, habla acerca de que dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, ¿no? Porque el hollín es la palabra, el hollín y el óxido se los hace feos. Hagan tesoros allá. Pero también otra de las cosas que dice
es que dice en el capítulo 6 también, dice, cuando tú ayudes, diezmes, sirvas u ores, dice, no busques la aprobación de la gente. Dice, busca el regalo o el reconocimiento de Dios. Y esa es la clave. Ese es nuestro reto. Una de las cosas que platicaba yo con mi esposa, y leíamos este capítulo en la semana, el 6, y decía, nunca había pensado que Dios sí tiene un reconocimiento para nosotros. Pero ustedes piensen, si en el cielo el reconocimiento no tiene que ver con las cosas materiales, ¿qué debe ser? Entonces nos pusimos a pensar. Pablo habla acerca de la corona de la vida, ¿no? También dice, sigamos adelante para lograr encontrar la corona de la vida. Y mientras yo oraba, una de las cosas que yo entendía que de las cosas más especiales, digo, yo no tengo muchos años, ¿no? Yo sé que ustedes tienen más años, pero se los digo por esto. Una de las cosas más especiales que yo me he dado cuenta que uno puede disfrutar es ver los frutos del trabajo. Los frutos de lo que ayudamos, de lo que hacemos. No tanto el agradecimiento, no es el agradecimiento, porque eso era lo que buscaban los fariseos. Cuando daban, cuando oraban, cuando iban al templo. Pero lo que yo entendí, y eso se los quiero dejar a ustedes, compartirlo con ustedes, es que nuestro mayor reconocimiento es ver el fruto de lo que hacemos. Y se los digo por esta cosa, hay cosas que para nosotros no nos parecen tan relevantes en nuestra vida. Venir a la iglesia, saludar a nuestros vecinos, orar por la gente en necesidad, ayudar al que está en necesidad con cosas pequeñas, cosas grandes. Y no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces y yo digo, Señor, bendícelos y ayúdales, aún después de ayudarles. Pero una de las cosas que el Señor compartía conmigo era esto, que nuestro reconocimiento y nuestro galardón es que cuando estemos en el cielo, yo creo que el Señor nos va a tomar de la mano y nos va a mostrar los frutos. Mira, el hecho de que saludaras todos los días a tu vecina que te caía mal, mira cómo al final, aún incluso después de que tú falleciste, ella aceptó al Señor. Mira cómo esa niña por la que orabas estaba pasando por situaciones difíciles que tú no entendías y mira cómo tu oración la ayudó a salir. Entonces, se los cuento. Mira cómo las situaciones que estaba pasando y el que tú le ayudaras con una despensa, le ayudaras con ropa, con unos zapatos, cómo cambió su actitud y le ayudó a mejorar y convertirse en esa persona. Nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero yo creo que el galardón y que el reconocimiento que de Dios nos puede dar es ver eso cuando estemos en su presencia. Así que esta palabra dice, nada es en vano. Nada de lo que usted hace para el Señor es en vano. En su familia, en su casa, en el trabajo. Cuando toma una decisión pensando en el Señor, nada es en vano. Porque el Señor hace que tengan un propósito aquí. Y en su momento, cuando estemos en su presencia, nos mostrará el fruto de eso. Así que seamos pacientes y sigamos adelante. Porque el Señor está al tanto de ustedes. Desea verles seguir creciendo y que sigan siendo de bendición para otros. Así que no se desanimen. Permanezcan, sean constantes, sigan creciendo en la obra del Señor. Porque nada, aquí dice la Biblia, nada. Y eso es un infinitivo. Eso quiere decir, y la Biblia nos habla de otros ejemplos. Dice un vaso de agua, una moneda, una ropa. Dice
nada de lo que hacemos es en vano. Así que ánimo, hermanas. Yo sé que a veces es difícil, porque a veces la gente también no es agradecida. Pero en el Señor nada es en vano. Y yo deseo que en su momento ustedes puedan ver el fruto de su obra, de su esfuerzo, de su oración. Así que vamos a orar por esto. Pues Señor, te agradecemos este tiempo donde conocemos un poco más, Señor, de tu palabra, donde tú muestras, Señor, que estás interesado en nuestro día a día, que tú estás interesado, Señor, en nuestra familia, que tú estás interesado incluso, Señor, en lo que comemos, en lo que no comemos. Pero, como dice Pablo, Señor, que todo sea para tu gloria, Señor. No queremos movernos por el miedo o por lo que la gente piensa, sino queremos movernos por el amor, Señor, que tú nos has puesto. Tú has tocado nuestra vida, tú has tocado, Señor, nuestro corazón. E incluso las cosas sencillas, Señor, ahora tienen un especial sentido para nosotros. Gracias por el don de orar, gracias por el don de predicar, gracias por el don de enseñar, gracias por el don, Señor, de servir. Yo quiero orar, Señor, para que estos dones y muchos más que solo tú conoces, Señor, también se vuelvan una realidad en la vida de mis hermanas. Porque si ellas están aquí, Señor, si tú les permites seguir adelante es porque tú tienes un propósito. Incluso, Señor, ahora en su edad, es cuando más, Señor, pueden compartir de la experiencia de una vida sin ti, de una vida contigo y de una vida, Señor, para seguirla contigo. Yo oro, Señor, que tú bendigas, Señor, sus amistades, sus familias, y que tú les ayudes, Señor, porque eso también tú has dicho en tu palabra, que no podemos hacerlo solos, sino que solamente con tu Espíritu Santo podemos mantenernos, podemos ser fuertes. Señor, no somos fuertes, no somos constantes, no somos disciplinados en nosotros mismos. Es por eso que te pedimos que tú nos ayudes a hacerlo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Aún hay más cosas que tú nos quieres mostrar. Y así que también, y si en nuestro corazón, Señor, hay algo, Señor, de amargura, Señor, debido a las actitudes de las personas, yo quiero orar, Señor, para que eso se vaya en el nombre de Jesús. Podamos liberar perdón, Señor, y entender que lo que hemos hecho, lo poco y lo mucho, lo hemos hecho para ti, en tu obra y en tu propósito. Y el reconocimiento, Señor, vendrá de ti siempre. Gracias por este tiempo, donde podemos ver, Señor, que hace 2000 años, Señor, tú dijiste, Señor, que tu palabra permanecería y que tu iglesia crecería. Y hoy nosotros somos esa herencia, Señor. Y podemos ver que tu palabra y que tus promesas, Señor, siguen siendo eficaces en nosotros. Que nuestros actos, que nuestras decisiones, Señor, también inspiren a otros en las siguientes generaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro hermano Pablo por este mensaje y ojalá que nosotros podamos seguir estudiando, ¿verdad?, los Corintios para saber cada día más. Hermana, vamos a recoger nuestra ofrenda. Malena, ¿tú nos haces favor de recoger la ofrenda? Aleluya,
Yo la... Sí. Bendito Señor, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, darte una pequeña parte de lo mucho que tú nos das, Señor. Permite, Señor, que esta ofrenda, Señor, se pueda distribuir, Señor, a como tú lo deseas, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Sí. Ahora tenemos nuestra bendición, hermano. No tenemos avisos, ¿verdad? No está el pastor. Se fueron a hacer una escuela bíblica a Toluca. Sí, Con varios hermanos. sí, ¿verdad? Ok, hermano. Esperemos que Dios les bendiga allá. Y vamos a despedirnos con la bendición en Isaías capítulo 26. Yo no me sé la bendición. Isaías 26, en el versículo 4. Y dice de la siguiente manera: confiad en Jehová repletamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén.